Antes que nada, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cómo creen que funciona la luz en su casa? ¿Cómo creen que se prenden sus lámparas, sus televisores, sus computadoras? ¿Cómo cargamos la batería de nuestros teléfonos? Es una pregunta bastante interesante, pero ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar en su respuesta? Pues es muy fácil y a la vez no tanto. El fenómeno que produce que nuestros electrodomésticos se puedan encender se trata de la corriente eléctrica. Muy bien, pero ahora, ¿qué es la corriente eléctrica? Sabemos que todo cuerpo está compuesto de átomos, sin importar el material, sin importar su forma, su tamaño, el color, la textura, etc. Sabemos que están compuestos de átomos. Estos átomos se componen de partículas más pequeñitas, denominadas partículas subatómicas. Estos son los protones y los electrones. Ahora, todo mundo hemos visto cuál es la forma de un átomo. Los electrones giran alrededor de este átomo. Muy bien. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la corriente eléctrica? Pues fácil. La corriente eléctrica no es más que el traslado o el movimiento de átomos a través de un cuerpo conductor. Muy bien. ¿Y ahora qué es un conductor? Esto se pone cada vez más difícil, pero a la vez interesante. Llamaremos entonces a un conductor a cualquier sustancia capaz de conducir o llevar a estos electrones desde un punto hasta el otro. ¿Sabes de qué están hechos los cables con los que prendes tu televisor, con los que cargas tu celular, etcétera? Están hechos de un material conductor, en este caso el cobre, pero hay muchos: el cobre, el aluminio, el oro y muchos otros más. Estos sirven para poder llevar la corriente eléctrica. Entonces tú te preguntarás, ¿y cualquiera puede hacerlo? Claro que no. Existe solo una cierta cantidad de materiales. Hay otros materiales que se oponen a este paso de corriente, y estos materiales se llaman aislantes. Y volvemos con más preguntas. ¿Qué es un aislante? Un aislante, o también llamado dieléctrico, es todo aquel material que se opone parcial o totalmente al flujo de la corriente eléctrica. Y lo tenemos de muchos tipos. Este puede ser la madera, el plástico, el caucho, el papel, el vidrio, etc. Ahora ves que no todos los materiales son conductores. A esto se le llama resistencia eléctrica. Ya sabemos qué es la corriente eléctrica. Ya sabemos qué es la resistencia eléctrica. Sin embargo, hay un elemento más que hace posible todo este maravilloso fenómeno de la electricidad. Y este es el voltaje, o mejor llamado diferencia de potencial. Y ahora termino con las preguntas. ¿Qué es la diferencia de potencial? Pues la diferencia de potencial no es nada más que la fuerza con la que estos electrones son empujados. La fuerza con la que estos electrones están recorriendo el material conductor. Quizás ahora estás más perdido que nunca y te preguntes, ¿y esto qué tiene que ver con la electricidad? Pues bien, estos tres componentes, la corriente, la resistencia y el voltaje o diferencia de potencial, los podemos agrupar en una sola ecuación, una sola expresión que pueda relacionar estos tres elementos muy importantes. Esta es llamada la ley de Ohm. ¿En qué consiste la ley de Ohm? Fácil. Nos dice que la resistencia de un material es igual al voltaje o diferencia de potencial sobre la intensidad de corriente. De esta manera podemos relacionarlas de una manera muy fácil y hacer los cálculos para nuestras conexiones. Y ahora, para que me puedas entender mucho más claro, supongamos que la electricidad es como un flujo de agua. La cantidad de agua que va a recorrer dicho flujo es la corriente eléctrica o la intensidad eléctrica. La fuerza con la que es empujada esa agua podemos denominarla como el voltaje o la diferencia de potencial. Y por último, supongamos que durante el trayecto de dicha agua existen pequeños obstáculos. Hay formas de que se tape el flujo, hay formas de que algo se atraviese en el camino e impida que el agua tenga su recorrido normal. A eso lo llamamos resistencia eléctrica. Así se comporta la electricidad. Los electrones se mueven de esta manera, con su fuerza, su flujo y en algunas ocasiones un poco de oposición. En esto podemos resumir todo acerca de la electricidad, lo más básico y, más que nada, acerca de la ley de Ohm. Antes que nada me gustaría